A ver, yo no sé ustedes, güey, pero si yo veo a 17 niños corriendo, güey, a las 2:17 de la madrugada, en ese momento incendio mi casa y conmigo en ella, güey, porque significa que el puto apocalipsis ya comenzó. Güey, solamente imagínate, güey, te estás haciendo la chaqueta, güey, lo que sea, te asomas por la ventana por XY razón y ves a 17 niños corriendo así, güey, como pinche Naruto. Mamaste, güey. El mundo valió madre. Después de ya casi 2 semanas de su estreno, por fin se me hizo ver Weapons, o La Hora de la Desaparición, porque a México le encanta traducir las películas de terror de una manera horrible. Pero bueno, apenas la fui a ver y puedo decirles que me encantó, y me encanta que el terror siga creciendo a grado de hacer este tipo de películas, arriesgadas y bastante diferentes. Y lo mejor, que la mayoría de la audiencia la esté aceptando tanto. Weapons nos transporta a una ciudad consumida por la tragedia, pues un día a las 2:17 de la madrugada, 17 niños salieron de sus casas sin razón alguna, corriendo hacia la oscuridad del bosque y desapareciendo por completo. Lo que veremos aquí serán 6 capítulos, cada uno mostrando la tragedia desde diferente punto de vista, los cuales llevarán a la respuesta de dónde están estos niños. Hola, antes de empezar este show quiero dejar en claro que esta solamente es mi opinión mía, de mí, personalmente personal. Así que si digo algo que no te gusta, con lo que no estás de acuerdo, no te esponjes, no me grites, solamente es mi opinión. Ahora sí, dejando esto en claro, ahí les va. Gente, el género del terror hace unos años quedó estancado. Por un tiempo ya no había innovación y todo era más de lo mismo, todo era más demonios, exorcismo, posesiones, cosas malditas, ya saben, ese tipo de cosas. Y simplemente el terror ya no llamaba tanto la atención. No fue hasta hace poco que este género ya empezó a cambiar. Y puedo decir que ahora en estos momentos, en este año 2025, está en uno de sus mejores momentos. Porque la anterior película de terror que fui a ver antes de esta fue Together y no mamen, igual bellísima película, muy buena. Y con esta película lo reafirmo, el terror está en su mejor momento. Weapons viene gracias a Zach Cregger, el director de Barbarian, una de las mejores películas de terror de los últimos años que está en Netflix. Por si no la han visto, véanla, la recomiendo mucho, muy buena. Yo no soy de espantarme en las películas de terror, es muy difícil que brinque en una película de terror, pero esa puta película como me hizo brincar, cabrón. Me mié. Este director, Zach Cregger, es un director con una visión única para este género. Un director que se ve que ha estudiado mucho los elementos de las películas de terror y aparte de eso los ha innovado y los ha evolucionado. Y digo esto porque la película todo el tiempo está con una tensión y con un misterio que no se resuelve tan fácil como en otras películas de terror. No es tan predecible como otras películas de terror. Aquí nos encontramos en una atmósfera triste, pesada e hipnótica que nos mantiene en constante incertidumbre. Y eso es algo que ya muy pocas películas de terror logran hacer, que mantengan un buen misterio durante toda la película. Y creo que esto es gracias a la forma en la que está contada esta cinta. La película no nos muestra al responsable de las desapariciones en un principio, no nos muestra la entidad detrás del mal, no nos muestra nada en el inicio de la cinta, sino que con el paso de la cinta vamos conociendo pero en serio muy poco a poco a esta culpable y a esta bruja, lo cual me parece un acierto increíble, que no todo lo cuenten desde un principio, que no muestren el mal desde un principio como muchas películas de terror lo llegan a hacer, porque normalmente en los trailers revelan cuál es el villano, cuál es el monstruo, cuál es el demonio, lo que sea que está detrás del mal en esta película, y aquí no lo hacen. Además, la forma en que va contándose la historia desde diferentes puntos de vista a través de distintos personajes funciona increíble. La maestra del grupo de los niños perdidos, uno de los padres, un policía del pueblo, el director y demás. A mí en lo personal me gusta mucho este tipo de películas, cuando vemos diferentes personajes y al final terminan uniéndose, me encantan ese tipo de películas. Y aquí el director logra conectarlas todas de manera perfecta. Esa forma en la que este director cuenta la cinta funciona excelente para la atención del espectador. Terminarán todos en un mismo punto y ese punto es el que todos esperamos ver en la cinta, la resolución del misterio. Si hubieran traído a Scooby-Doo y a su pandilla, esto se hubiera resuelto en un día. La cinta tiene una mezcla de géneros que normalmente no se verían bien en una película de terror, o que simplemente cuando pensamos en una cinta de terror jamás nos imaginamos estos elementos ahí. Por ejemplo, la cinta fusiona el horror, el suspenso con comedia negra y con humor sumamente absurdo, lo cual sí es raro la neta, y a mucha gente esto le puede parecer sumamente tonto, pero la verdad es que a mí me gustó bastante y me parece una idea excelente, porque se siente como una película completa. ¿Dónde está la regla de que una película de terror no puede tener humor? A ver, tampoco es un humor muy exagerado, tampoco es demasiado humor, no es como que toda la película estás ahí cagándote de risa, no, tampoco. Solamente hay lo justo, lo necesario para pasarla bien y disfrutar de una película diferente. Pero esto tiene una razón,
Y es justo porque el director Krieger empezó su carrera como comediante. Antes de dedicarse al cine de terror, este hombre fue un miembro fundador del grupo The Whitest Kids You Know, que se traduce como los chicos más blancos que conoces. Fue un grupo de comedia bastante popular en Estados Unidos por ahí de 2007, que básicamente era un grupo que usaba un humor muy absurdo, burlándose de cosas como la política, religión, racismo, etcétera, cosas de las que te podías burlar antes sin pedos. Entonces, básicamente, este güey empezó su carrera en el entretenimiento como comediante. De ahí no fue hasta Barbarian, que fue su primer proyecto y su gran salto hacia el género del terror, que funcionó excelente. Y para mí, que un director de comedia pueda crear historias de terror de esta magnitud y además agregarle ese toque diferente cómico, me parece simplemente increíble. Me encanta que esta cinta se sienta tal como una historia y una leyenda local, como de esas historias que se llegan a contar en los pueblos pequeños que se van moldeando y transformando con el pasar de los años. Porque al menos yo encontré mucha similitud con la historia del flautista de Hamelin, porque mucha gente no sabe la verdadera historia detrás de este personaje, pero la historia va que después de salvar al pueblo de las ratas, controlándolas con su flauta, como todos sabemos, pues dejó libre al pueblo de ellas, de las ratas. Pero este hombre no recibió la paga que le habían prometido. Con su sed de venganza, con el dinero, como todo el mundo la tiene, usa su flauta para llevarse a muchos de los niños en este pueblo. Entonces entienden por qué encuentre mucha similitud. O simplemente funciona como una historia común sobre una bruja, que toda la vida hemos escuchado historias, cuentos sobre cómo las brujas se llevan a los niños, y me encanta que tengamos una historia de terror en pleno 2025 sobre brujas llevándose a los niños. Y me encanta cómo se siente aquí esta historia de las brujas, porque se siente como una versión actualizada, pero respetando muchos elementos que siempre hemos conocido sobre las brujas. Por ejemplo, esta señora, esta bruja, sí se siente como una señora muy antigua, como un ser muy antiguo. Además de que se va ahí con sus hechizos, el humo saliendo del bowl donde prepara el hechizo, se siente tal cual homenajeando esas películas viejitas sobre las brujas y esas cosas tan características de ellas. Y de la mano de esto de la brujería reflejan muy bien cómo en los viejos tiempos acusaban a mujeres de brujas. Aquí es lo mismo, cuando la maestra Justine se convierte en el chivo expiatorio del pueblo, reflejando como siempre las personas y el pueblo en situaciones de crisis prefieren culpar a alguien tan fácil en lugar de enfrentar el miedo real y ver más allá. Quizá algo que me hubiera encantado ver en la cinta es ese lado de cómo el pueblo se une ante la paranoia, cómo el resto de padres de los niños que no han desaparecido viven con el miedo de que les pase lo mismo, cómo las autoridades están tan afectadas por la presión de los padres y de los niños desaparecidos. Quizá explotar un poco más el impacto social en el pueblo, porque podemos ver solo un poco sobre esto, pero no profundizamos tanto. Ni siquiera profundizamos mucho en los personajes y en cómo lo llevan. Los únicos en los que medio profundizamos son en la maestra y en el padre. De ahí en fuera, ni siquiera con el mismo director de la escuela, que imagínense todo el peso de que eso haya corrido bajo tu cargo, güey, bajo tu cargo como director en tu escuela. Es algo que me hubiera gustado ver cómo afectaba en cada personaje, desgraciadamente no lo vimos. Y agregado a esto, la película tiene un ritmo que requiere paciencia. Más por la segunda mitad de la película, que es cuando pierde un poquillo de fuerza y se empieza a sentir un poco cansada. Además de que deja muchas preguntas sin resolver. Lo cual, esto lo digo como algo positivo, pero algo negativo. Porque sé que a muchas personas no les va a gustar esto, pero a mí me encantó. Porque seguimos sin entender y saber exactamente cuál es el verdadero terror y misterio detrás de muchas cosas. Pero para algunas personas quizá esto no les guste, que no les den respuestas claras. Como que van a sentir ese, no entendí ni madres. Sin duda es una película diferente, hermosa y única, y otra vez este director está demostrando cómo viene a cambiar el género de terror. Tampoco la consideraría como la mejor película de terror de la década, como muchas personas están diciendo, ya saben lo de siempre, para promocionar una cinta. Pero sí es bastante buena la verdad, y sí se siente como un respiro muy fresco para el género de terror. Pero bueno, esa solamente fue mi opinión, mía de mí. Por favor déjame saber en los comentarios tú qué piensas de esta película, ¿te gustó, no te gustó, esperabas más, te decepcionó, lo que sea. Ya esta semana se estrena Bring Her Back, que yo tengo muchísimas esperanzas en esa película de terror, así que ya les contaré cómo estuvo. Muchas gracias por ver este video, lo agradezco bastante y nos vemos en el siguiente. Chao.